un entrenador importantísimo del básquet brasilero, un ex jugador que la rompía toda, selección brasilera. Si Juani lo hubiera visto jugar, sí, seguro que algo copiado. Si lo hubieras visto jugar a Gardenia, se te hubieran caído las babas. Sí. Seguro que algo íbamos. Ya lo creo. Y eso es el día lunes a las 3. Y el día jueves, por ahora ya está confirmado que va a estar Gonzalo García. Hablando de liderazgo, Gonzalo es un muy buen entrenador argentino, asistente de la Generación Dorada por mucho tiempo, entrenador de San Lorenzo, entre otros lados. Así que el jueves, eso es lo que ya podemos confirmar y están por caer algunos más. Le hemos dicho a Manuel que queremos que sea la semana de los Pérez, los García y los Sánchez, pero vamos a ver cómo nos va. Así que bueno, eso es un poco lo de esta charla. Bueno, ahora sí, oficialmente, buenas tardes al señor Brusino, base del equipo hasta ahora puntero de la liga, Quimsa de Santiago del Estero. Así que te doy las buenas tardes y bueno, seguramente sabrás que este espacio lo hacemos para los entrenadores, donde te van a estar mirando muchos entrenadores y queremos saber la opinión que tiene un jugador importante, de un equipo importante, no solamente de Sebastián, porque Sebastián es uno de los entrenadores que tuviste, sino de muchos entrenadores. Así que, Loro, dale las buenas tardes y empezamos. Gracias, jefe. Buenas tardes, Juani. Cumpliendo las órdenes de mi jefe Pablo Colefi, te saludo. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Indudablemente que será muy enriquecedor y no es para tirarte una presión, pero por ejemplo, yo me acuerdo, Pablo, no sé si estuviste en la clínica de Coditep de Mendoza, cuando Luis Escola dio una charla de cómo veían los jugadores a los entrenadores, y realmente te diría que fue algo extraordinario, muy bueno, porque a veces nosotros creemos o pensamos que nos miran de una forma y los jugadores obviamente nos miran de la otra, así que te agradecemos tu tiempo. No solamente queremos saber eso, queremos saber, qué sé yo, un montón de cosas, dónde arrancaste, cómo empezaste, que nos cuentes primero un poco tu historia, ¿no? Bueno, antes que nada quería agradecerle por este espacio. Sé que están haciendo charlas y que es referidas a entrenadores, y bueno, poder tener la posibilidad a un jugador de poder contar lo que vivió o la poca experiencia que uno tiene en pos de enriquecer todo esto, creo que no me quedan palabras de agradecimiento. No trato de que de acá se puedan llevar conceptos o grandes cosas, pero sí brindarle desde mi corazón y de todo lo que yo viví y contarle un poco de cómo fue estos 12 años en la Liga Nacional, pero atrás de eso hay todo un esfuerzo y todo un trabajo muy importante que, bueno, si hoy en día soy un jugador de básquet y todo lo que sé y todo lo que entrené y a lo que me dedico es gracias a los entrenadores y gracias a las herramientas y a todo lo que ellos me brindaron. Por eso cuando me dijeron para hablar acá no dudé en ningún momento y no te voy a decir que no estoy un poco nervioso o tengo esa ansiedad de capaz que antes de un partido, pero porque por el respeto y por la admiración que tengo al trabajo de ustedes. Sé que capaz que en algún momento esté del otro lado como entrenador, porque creo que es algo que a mí me apasiona y me gusta, y si esta cuarentena me sirvió de algo fue para darme cuenta de lo que yo quiero en el futuro. Y bueno, así que espero que esto sea ya, no sea un monólogo, sino que sea preguntas-respuestas y que nos podamos enriquecer todo y que esto sea una linda charla
para pasar un lindo día, nada más. Bueno, la primera pregunta es, ¿ya nos querés sacar el puesto, hermano? ¿Qué te pasa? No, bueno, como te dije, es algo que me apasiona mucho el básquet. Hoy en día, por ejemplo, a los 29 años, uno ya tiene que ir proyectando lo que puede llegar a pasar a futuro. Es como lo veo yo. Creo que no esperar que el futuro venga para proyectar, sino uno durante el camino viendo lo que le puede gustar y ir preparándose para el momento de colgar la zapatilla, ya estar preparado y estar en condiciones de formar cualquier cargo, ya sea entrenador de básquet, de mini básquet, de chicos de inferiores, pero ya estar preparado y poder lanzarse con todas las ganas y con toda la buena voluntad en busca de nuevas experiencias. Bueno, Juani, la primera pregunta así oficialmente que te hago es, vamos a seguir cambiando de temas, ¿no? Pero, ¿cómo aceptás un reto de un entrenador? Cuando vos sabés que hiciste una macana táctica, ¿cómo te gusta, si vale la palabra gusta, que te reten? ¿Y qué es lo que no te gusta de que un entrenador cómo te diga las cosas? Mira, si algo aprendí en este trayecto es que los entrenadores lo dicen como lo viven. ¿Me entendés? Vos estás en un partido de básquet y vos no podés pretender que un entrenador te diga calmado, tranquilo, capaz que una indicación que puede llegar a cambiar un partido o cambiar una situación de juego que llegue a ganar un partido. Creo que, obviamente, a la hora de un entrenador dar una indicación, el jugador tiene que ser consciente y tiene que ser un poco vivo, que estamos todos a unas pulsaciones medianamente altas y estamos en pos de querer conseguir los dos el mismo objetivo. Lo que te puedo decir es que capaz que la indicación en ese momento no sea tan efectiva como la indicación cuando te haga un cambio y te la diga en el banco o en el vestuario. ¿Me entendés? A lo que voy, que la reacción capaz que al dar esa indicación sea más probable que si te la dan en un entretiempo, salgas al segundo tiempo y haga lo que él te pida. En ese momento uno tiene que tomar la información, ver lo que pasa en el juego, como que son todas diferentes, son todas situaciones juntas que capaz que lo que te dijo el entrenador te lo olvidás por el hecho de que tenés situaciones con tus mismos compañeros que solucionar en la cancha, a lo que voy. La efectividad de una indicación puede ser más probable que funcione en un momento donde el jugador esté escuchando y esté viendo lo que quiere el entrenador, y no en un momento donde tenga que estar con mucha información, ya sea del rival, de los compañeros, y a una pulsación bastante alta. Bien. Y sí, la idea nuestra es no dar nombres, ni dar nombre y apellido, sino simplemente hablar en general. ¿Has tenido entrenadores que te convencieron a través del diálogo? ¿Has tenido entrenadores con el látigo en la mano? ¿En cuál te sentís? ¿El jugador es hijo del rigor, sería la palabra? He tenido toda clase de entrenadores, pero para mí ninguno es malo. Al contrario, para mí todos los entrenadores son buenos. Después está en el jugador en saber elegir cuáles son los conceptos que te pueden servir a vos y al grupo, y cuáles son los que no. Ahora vos me decías, a los 29 años yo tengo capaz la capacidad de decirle al entrenador, che, mirá, me parece que esto, y empezar un diálogo, empezar una conversación y dar mi punto de vista. Capaz que a los 23 años necesitaba tener el látigo, necesitaba tener ese entrenador arriba, porque capaz que me enojaba o me empacaba y no lo hacía en contra de estar en contra de la manera o de la forma del entrenador que me la decía. Por eso creo que
siempre el diálogo y el poder tener esa comunicación con el jugador para mí es fundamental. Creo que si vos como entrenador podés tener ese feeling y saber leer qué le pasa al jugador, en qué momento, obviamente, después también el jugador tiene que entenderte a vos como entrenador, que va a haber momentos que se va a poder hablar y hay momentos que es momento de hacer las cosas, que no siempre va a ser hablar y no siempre va, no, va a haber un punto de encuentro que capaz que sea el vestuario, un minuto, antes de un entrenamiento, que ahí sí se puede hablar, pero después hay cosas y situaciones que el entrenador te las dice de la forma que te las diga y vos las tenés que acatar. Después, como te dije, hoy a los 29 años yo lo puedo agarrar al entrenador y decirle, che, mirá, nuevamente, en un vestuario, antes de una práctica, y decirle, che, mirá, a mí, dentro de lo que yo estoy viendo dentro de la cancha, estoy viendo que este jugador, capaz que esta jugada no le sirve, y bueno, ir en ese diálogo que creo que el jugador se siente parte del equipo, se siente parte del proyecto grupal que el entrenador creo que es donde él pregona y donde él trata de que su filosofía se pueda plasmar. Y bueno, esa comunicación creo que es clave. Ahora, vos decís, Juani, a los 23 años, por ahí necesitaba más el látigo, ¿sí? Entonces tenías un entrenador, tenías 23 años, tenías un entrenador que estaba con el látigo. Ahora, cuando ibas al vestuario, a los 23 años, no ahora, o sea, ahora cambió tu visión de lo que era a los 23 años, porque probablemente iba al vestuario y pensaba, este hijo de puta, o qué sé yo, bla, 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 y ahora pensás de otra forma. Pero vos crees que es por la edad o crees que yo no me di cuenta antes. No, a lo mejor el tiempo normalmente hace más, es como a los hijos, ¿viste? Que vos le decís las cosas y después dice, dejá que yo primero me quiero chocar la cabeza contra la pared. Entonces después a los 29 obviamente te habrás chocado la cabeza contra la pared. Ni hablar, pero también me hubiese gustado tener la capacidad o que alguien venga y me diga, che, mirá, esto es así, y empezar un diálogo y abrirme la cabeza y no esperar tantos años o chocarme ¿me entendés lo que voy? Es que si vos ya también con ese chico de 23 años entras en un diálogo, entras en una conversación, le haces ver diferentes puntos de vista, lo haces integrante del equipo, lo haces partícipe en otras cuestiones, le da responsabilidades, con jugadores mayores, obviamente, y de mucha experiencia, porque vos te imaginás a los 23 años, yo habré tenido 3 años de liga, 2 años capaz que jugando algunos minutos, 3 años como juvenil, ¿me entendés? Eran recién mis primeros pasos. Y que un entrenador te dé esa posibilidad, te dé ese diálogo y te dé esa herramienta, capaz que uno la utiliza y ese pensamiento que tengo hoy, capaz que lo hubiese tenido a esa edad. Y me hubiese servido muchísimo más para afrontar mi objetivo, mis metas y así alcanzar mis sueños. Y ojo, también hay entrenadores que lo hacen y hay jugadores que no lo quieren escuchar. Eso también es otra posibilidad. Y capaz que a mí, a los 23 años, muchos entrenadores me quisieron hablar, me quisieron ubicar en el mapa y yo en ese momento no los quise escuchar o me entraba por una oreja y me salía por la otra, pero siempre con el respeto y siempre siempre con el respeto de escucharlo y no en el sentido de no querer hablar o de esquivarlo, de eso, siempre con el respeto de escucharlo. Pero bueno, era propio también de la edad. Juaní, vos sabés que ahora te voy a pasar con un ex base, como jugás vos, que también habrá pasado por esa transición de primero ser un incomprendido, un casi indisciplinado, pero ahora que se puso el saco y la corbata, entiende cómo es esto y da muy buenos consejos porque es un muy buen entrenador. ¿No es así, señor Andrés Tatita del Sol? ¿Qué le puede decir al actual base de Quimsa?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Hola, Juaní. Un placer saludar. No, comprendo totalmente lo que habla porque si bien me tocó ser base en otras épocas, todo lo que está hablando, a lo que se refiere, es lo que es en realidad. La responsabilidad de un base dentro de un equipo y para un técnico, hoy viéndolo desde afuera, es muchísima. El base dentro de la cancha tiene la palabra, tiene riesgos que correr. El base es el hacedor de juego, es el pensante, el que tiene que manejar los ritmos y tiene que conformar totalmente al técnico y a sus compañeros. Entonces, cabe mucha responsabilidad. Entonces, no es una posición fácil para cualquiera, depende de tener un buen carácter, ser pasional y sobre todo llevar las riendas del liderazgo. A mí me tocó, obviamente, como hablabas vos, Pablo, en las viejas épocas, en otro básquet, conducir a equipos de una manera que, bueno, era, tal vez a veces a los técnicos les gustaba o no, pero uno dentro de la cancha consideraba que estaba haciendo lo mejor para el equipo. Entonces, viendo lo que está diciendo Juani, comprendo totalmente en el básquet dinámico de hoy, por supuesto cómo ha avanzado todo, la responsabilidad que tiene un jugador como él de complacer a los compañeros, de manejar los tiempos, hoy ha cambiado el léxico, el diálogo con el entrenador. En las viejas épocas era otra cosa, era más estricto. Hoy tenés un feedback, un ida y vuelta que podés mantener con el jugador. Y bueno, todo avanzado, así que es en bien de cada jugador, de hacerlo sentir bien. Obviamente que siempre uno dentro de la cancha quería tener una buena relación con los entrenadores para poder cumplir y rendir. Y ahora que lo veo de afuera y me estoy capacitando y aprendiendo de mis jugadores, también lo veo eso, que uno llega a cosas importantes o llega lejos siempre teniendo una buena conexión y brindándole todas las herramientas que uno considere que le puede brindar a cada uno de los jugadores. Bueno, gracias por tu aporte, Tatita. Escuchame una cosa, Juanín, te quería preguntar, ¿qué pasa? Ahora hay preguntas, después te la vamos a hacer, que Pedro preguntó. ¿Qué pasa cuando un entrenador te da una señal táctica y te dice, por ejemplo, vamos a defender el bloqueo haciendo, no sé, pasando por atrás? Vos no estás convencido de eso, ¿sí? Porque lo conoces al jugador, porque lo enfrentaste 1000 veces, porque crees que hay otra manera mejor de contrarrestar ese bloqueo. ¿Cómo actúas vos con el entrenador? Si eso pasa en el partido, yo estoy 100% en el plan de juego del entrenador. ¿Me entendés? No pongo ninguna objeción. Yo voy a lo que el entrenador me pide. A lo que yo voy es que después, viendo el resultado de esa acción y estando, yo qué sé, en un entretiempo o viendo el post partido o analizando el post partido, hoy en día tengo la posibilidad de levantar la mano y decirle, porque yo, Juan Brusino, me integro, quiero ser parte del equipo, quiero que el equipo tome vida y gane partido y al ganar partidos llegar a instancias finales y tratar de ganar torneos, y a su vez quiero que mis compañeros también se contagien de eso, para así todos juntos es muchísimo más fácil. Y a lo que voy es, hay momentos en donde uno puede cuestionar o hacer la pregunta correctamente, adecuadamente, si fue correcta esa decisión o no. Después, la última palabra la tiene el entrenador. Nadie va a hacer lo contrario a lo que el entrenador diga, porque él seguramente está viendo otro, o capaz que está viendo, o capaz que yo estoy viendo a corto plazo y el entrenador está viendo a largo plazo, está viendo a un playoff
contra un equipo de un base que es organizador y que por eso hay que pasarla atrás y que bueno, en este partido para entrenarlo, diríamos, como un entrenamiento jugando, lo vamos a hacer en este partido y vamos a ver cómo nos sale. Capaz que perdemos el partido, pero a la larga si convenzo a mi equipo y convenzo a mi base de que eso va a ser lo mejor y eso nos va a hacer ganar el playoff contra ese base que organiza y pasándole por atrás, nosotros ganamos, es cuestión de convencimiento y es cuestión de hacerle que el jugador se dé cuenta que lo corto plazo a veces no es tan necesario, sino que hay que trabajar un poco más para ampliar el panorama. Ahora, todas esas cosas, todo eso que decís que está bien, que es normal, que uno a veces dice, mirá, si pierdo este partido no me importa porque quiero defender zonas para ver cómo ellos reaccionan ante la zona, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el momento, salí de un tiempo muerto y te dicen, van a jugar un zipper de Juan y pasale por atrás. Y vos sabés que el tipo, si le pasás por atrás, es peligroso. En el momento, y vos lo conocés bien, que yo, en el momento no le decís, no, déjame que le paso por adelante. Y ponele que yo no le digo, y yo tomo la decisión de pasar por adelante, y lo hago con agresividad, lo hago alejando al jugador de la zona de penetración o de tiro, y lo hago con ganas, y lo hago con esa convicción mía, y lo hago bien, y la situación sale bien, no nos metió en el gol o no penetró. Él no me va a poder decir, che, fíjate, anda por atrás. El tema tampoco a veces no es la regla, sino es la manera de cómo el jugador toma esa regla. ¿Me entendés? Capaz que... Sí, yo me confundí. Eso es con el diario del lunes, te salió bien. Pero si te dijo, pasale por atrás, y vos lo hacés agresivo, todo lo que está diciendo, y querés pasar por adelante, te quedaste pegado en la cortina, y qué sé yo, es como que, ahora, si vos le tirás, en el momento le tirás, déjame que le paso por adelante porque yo creo que lo puedo controlar que yo. Y el entrenador te dice, dale, bueno. Y bueno, ahí ya queda la responsabilidad tuya. Ahí eso ya es un pleno que vos te jugás y que si te sale mal, vas a tener que agachar la cabeza y darle la razón al entrenador. Pero vamos por el otro lado. Te dice pasarle por atrás. Y vos estás convencido de que tenías que pasar por adelante. Pero vos, como bien dijiste, yo paso por atrás, porque me dijiste que pase por atrás, paso por atrás. Pasás por atrás, el tipo te mete una bomba. Obviamente que te cae, ¿por qué carajo pasé por atrás? Y yo pensaba que había que pasar por adelante, por respetarlo me metieron un tiro, todas las cosas que pasan obviamente en un segundo por la cabeza. ¿Cuál es la reacción? Buscaremos el momento, un tiro libre, buscaremos el momento, un minuto, para tener ese diálogo, esa conversación, y bueno, de última estamos los dos en pos de lo mismo, que es defender a ese jugador, defender a ese equipo y defender la táctica de ese momento, ¿me entendés? Él no va a tirar para un lado o no va a querer que yo lo haga. Duda, ¿Me entendés a lo que voy? Si la situación no es segura o la situación como es, vos cambiás 2 o 3 veces, hay veces que vos cambiás de la misma regla, de la misma situación, la regla la cambiás 2 o 3 veces en el mismo partido. Y bueno, eso también ya es todo un entrenamiento previo que hay, que también si hay ese diálogo y hay esa charla, es muchísimo más fácil que se solucione en ese momento. Capaz que tuviste problema todo el partido y lo vas a solucionar, o no lo soluciones en toda la temporada, o lo vas a solucionar en la semana. Y bueno, eso ya depende de qué vida tome el equipo. Voy a dar una participación a alguien con esta consigna. Le decís que pase por atrás y el tipo quiere pasar por adelante. Obviamente se queda enganchado en el pick, el grande quiere hacer un step, alley-oop, volcada del pivot contrario. ¿Qué le decís, Adrián Capelli? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes.
Florito, vos me metés en cada cosa, y yo quiero escuchar para seguir ¿Y a quién querés que meta? aprendiendo. Miro así, miro la lista y veo a Adrián Capelli. ¿Cómo no te voy a meter, papá? Sos un fenómeno. No, me estás escuchando, pues realmente, como dice Juan y como decís vos también, hay diferentes tipos de jugadores. Muchas veces pasa que uno por detrás y es lo que arriesga en el juego, ¿no? Tampoco hay que volverse loco si en la primera que pasás por detrás te comes un tiro de 3 puntos. Yo lo que sí, y con lo que decía ahí Juan, a mí el diálogo durante el partido me gusta mucho, sinceramente. Me gusta con el jugador, me gusta escucharlo. Y también me ha pasado un par de veces de cambiar sobre la marcha. Pero sí, el hecho de esa pasada por detrás y comerte a lo mejor un tiro de 3 puntos, es lo mismo cuando te metes en zona y a lo mejor te meten un tiro de 3 puntos, no te tenés que volver loco. Es lo que apuesta el equipo, ¿no? Pero pará, que te está sacando el saco y yo te estoy diciendo que le dijiste a Juan Brusino que pase por atrás. Y Juan Brusino, como es porfiado, y va al frente y tiene unos huevos bárbaros, dice, no, yo voy a pasar por adelante porque yo sé que puedo defenderlo por adelante. Y cuando pasa por adelante, estaba Justin Williams bloqueándolo, se comió el pick y todo terminó con una volcada de Justin Williams. Y vos le dijiste que pase por atrás. ¿Qué le decís? ¿Le decís, bueno, no importa, Juan, está bien porque la pasó con ganas o...? No. Seguramente no me va a gustar, eso está claro. Siendo uno es entrenador, cuando da una orden, siempre me gusta que los jugadores la respeten. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien, sí. No, pues justo se cortaba ahí. Por supuesto que no me va a gustar y que también algo que dice Juan, en el momento, buscar un momento dentro del juego, ya sea un minuto o alguna situación para charlarlo y para hablarlo, pero por sobre todas las cosas, cuando hay una orden dentro de un partido, me gusta que se cumpla. ¿Sí? Después se puede charlar y se puede modificar, pero en el momento que se da una orden... Juani, ¿puedo hacer una acotación? Sí, cómo no, todo el mundo puede hablar, dale. Perdón. Te estábamos esperando para darte la palabra, Nenín. Dejate de joder. Buenas tardes, muchachos. Te pusiste ahí que quería la palabra, ¿cómo te la vamos a dar a vos? Y bueno, pero escuchame, todos quieren hablar y todos tienen el mismo derecho. Vos sabés que, hablando lo de Juan y escuchando esa anécdota de esa acción, yo vengo de familia tenística, por el cual, aparte del básquet, yo amo el tenis. Y ya tengo una edad como que proseguía a Guillermo Vilas, que fue lo más grande que nos dio la historia del tenis, y contó una anécdota que cuando era Ion Tiria, que era el entrenador de él, lo hizo jugar de una manera, jugaba y fue un partido muy largo, y él jugó y sabía que iba a perder. Y los jugó como dijo Ion Tiriac, y perdió. Y después charlando, dijo, yo sabía que el partido lo iba a perder. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque vos sos el entrenador y me diste esta orden, y tengo que obedecerla. Hasta el día de hoy me quedó grabado, y creo que le da la fortaleza a la obediencia, a la disciplina, que un partido, como antes decía Juan, y se puede perder, pero a la larga te puede dar muchos resultados. La obediencia del jugador hacia el entrenador es determinante. No sé si podrán coincidir, el básquet distinto al tenis tiene muchos imprevistos que no los jugadores, a veces como digo yo, la jugada empezará como quiero yo, terminará como querés vos. ¿Me entendés? Porque lo imprevisto es lo que determina. Pero me quedó esa anécdota grabada y se me vino a la mente con lo que comentaba el Juan de arriba, por abajo, cómo obedecer al entrenador. Perdón. No, muchas bien, gracias. Buen Gracias, aporte, Nenín. interesante. Excelente aporte. Acá Nenín fue entrenador mío cuando yo tenía 12 años en Cañada de Gómez. Fue uno de los mejores entrenadores que tuve, formativa, y de las muchas cosas que aprendí en el básquet fue porque llegó Nenín al club y dio un cambio muy grande en esa época.
¿Vos te estás postulando para ser gobernador de Santiago del Estero, político, algo o no? No, no, para nada. Me gusta, me apasiona el básquet y trato de aprender todo el tiempo de esto. La verdad que no. Zinedine como entrenador el 50% de lo que era como jugador, tenemos para bastante rato, ¿no? Vamos a ordenar la charla, Sí, sí. No, pero a la izquierda, Pablo. Ah, la izquierda, sí, tenés razón. Vamos a ordenar la charla. Por favor, gracias Juan por tu palabra, pero bueno, me gustaría más escucharte a vos y todo lo actual que están enseñando tanto el básquet, ¿no? Muchas gracias, bien, chicos. Juani, pregunta. 5 partidos ganados. En el vestuario, ¿se habla del entrenador? 5 partidos seguidos ganados. Buena racha. No, a mí personalmente, la verdad que esas charlas en el vestuario no las comparto, sino ideas, situaciones que no estemos controlando, situaciones que capaz que puedan llegar a venir, generar esa cuestión de que si estamos ganando por esto o no, sino avivar todo el tiempo buenos momentos, buenas situaciones para que en vez de 5 sean 6, 7 y que uno que está en el básquet profesional sabe que ganar 5 partidos es muy difícil y tener una temporada buena. Disculpame, Juani, quiero que pienses, no le estamos preguntando a Juani Brusino, le estamos preguntando a un jugador, sí. O sea, la imagen del jugador. Sí. Es decir, el entrenador es Adrián Capelli, llevamos 5 partidos seguidos ganados, y en el vestuario se dice algo, se lo nombra Adrián, se nombra el trabajo de Adrián, alguien habla del trabajo del entrenador. Es que obviamente porque es un conjunto que va en pos de esa situación, ¿me entendés? No es que el entrenador está parte de un plantel. Bueno, ahora te cambio. Cuando van, Pablo, cuando van 5 seguidos perdidos, ¿se habla la misma cantidad? ¿O se habla un poco más del entrenador? Ahí hay que tener autocrítica y hay que ser consciente que somos personas grandes y que algo está pasando, ya sea de cómo se esté, de la predisposición de un jugador en pos de alguna indicación, la predisposición de los entrenamientos. Hay diferentes situaciones que ahí también se tiene que poner sobre la mesa y uno tiene que ser inteligente y tiene que ser y ponerse a la altura de las circunstancias. Si es que realmente crees que salir de 5 partidos perdidos. Porque yo estaba en equipo donde estamos perdiendo y se iba cada uno a su casa y uno miraba eso y decía, ¿cómo puede ser? Y bueno, yo capaz que me arrepiento hoy en día en poder no haber podido hablar o no haber podido explayarme como yo quería o de la manera que yo quería para ver si, no sé si yo solo podía cambiar la situación, pero sí atraer un conjunto para poder cambiar esas situaciones. No siempre la culpa del entrenador. Sé que cuando vos estás en un equipo profesional, lo primero que se mira es el entrenador, pero vos quedate tranquilo que en un vestuario, si el vestuario está comprometido y el equipo y el vestuario realmente siente esas derrotas, va a estar haciendo cualquier situación o cualquier autocrítica para cambiar de rumbo. Un amigo por privado me dice, deja de torturarlo con esas cosas, pero como hablaste de que tenías pensado ser entrenador, te queremos ir preparando. No, bueno, uno es consciente de eso, ¿me entendés? Uno sabe a dónde se mete y qué es lo que puede llegar a pasar. Uno está dentro de las reglas del juego. A algunos les puede gustar, a algunos no, pero bueno, creo que está ese contrato no firmado que uno ya va sabiendo lo que puede llegar a pasar.
Yo qué sé. Estás filoso, Maffei, hoy, ¿eh? No sé, ¿qué te pasó anoche? ¿Qué comiste? ¿Bife de tigre? No. Bueno, ¿viste? sigamos. Pedro Zapata quería hacer una pregunta. Adelante, Pedro, con el micrófono. Podés preguntarle a Juani. Hola, buenas tardes. Bueno, la pregunta esta es que hasta ahora hay una tercera pata en el diálogo jugador-entrenador que no la hemos mencionado. ¿Cómo vive el jugador cuando termina el juego el llamado de la gente que le dice estamos con planilla baja, tenés que levantar la planilla, tenés que hacer otra cosa, y el jugador le dice, pero es que el entrenador me está pidiendo otra? No sé, arreglátela vos, a ver cómo vas a hacer. No, bueno, creo que al principio de la temporada el entrenador te plantea objetivos, te plantea situaciones para mejorar, pero todo es en pos del equipo. Después, uno individualmente, si es que realmente quiere mejorar y quiere que la temporada le vaya bien y tiene que hacer diferentes cosas, tiene que entrenarse después de horario, tiene que seguir un montón de situaciones, que eso ayudará a complementar el equipo. Yo, la verdad, personalmente, no atiendo a nadie que me hable así. A mí, si alguien me llega a hablar así y decirme eso, le corto, porque a mí realmente eso no me interesa. Si yo hoy en día aprendí a los 29 años, lo que importa es que el grupo tenga en claro la filosofía del entrenador, yo como base tratar de estar constantemente implementando eso dentro, fuera de la cancha, y que si yo tengo un partido malo, bueno, entrenaré durante la semana para mejorarlo personalmente, pero si el equipo hizo lo que tuvo que hacer y el equipo ganó, y eso lleva a que en vez de una victoria sean dos y que esa bola de nieve cada vez crezca más, mucho mejor. Si acá en definitiva lo que importa y el prestigio se gana no en los números y en lo chiquito, se gana en estar durante muchos años en una situación donde vos estés peleando un torneo o en una situación donde estés jugando por cosas importantes. Creo que un llamado así, yo personalmente no lo contestaría, y si alguien me quiere venir a decir, che, pero tenés los números bajos, bueno, yo interiormente, nadie más que yo sabe qué tengo que mejorar o qué tengo que hacer para la próxima temporada para poder seguir creciendo y tratar de cumplir mis objetivos y mis sueños, que creo que eso por un buen rato lo había relegado en mi carrera, y ahora estos últimos años volví a poner los ladrillos en su lugar y de a poquito ir construyendo y tratar de que esos sueños se cumplan. Pero bueno, queda mucho trabajo todavía por hacer. Juani, te hago una pregunta ahora yo. ¿Alguna vez, cuando tomaste la decisión de ir a un club, fue porque ese club tenía un entrenador que te podía dejar muchas cosas, o siempre la elección fue por lo económico? Es decir, vuelvo a repreguntarte. Equipo A te ofrece 10 y tiene un entrenador normal. Equipo B te ofrece 6 y tiene el mejor entrenador del país. ¿A dónde irías y por qué? Bueno, la verdad, mirá que estamos on fire hoy, Siempre la verdad, y mirá, ya que lo vi a Adrián, él no me va a poder mentir. No va a poder decir que yo miento. Yo una vez me equivoqué porque tenía para irme de primer base Argentino de Junín. Yo recibí la llamada de Adrián contándome que él confiaba para que yo pueda ir a Argentino y poder hacer todo mi juego y poder demostrar el potencial que yo tenía a los 23, 22 años creo que era, sí, por ahí.
y yo elegí irme de segundo base a Atenas de Córdoba. Ahí fue un momento donde durante la temporada me arrepentí de no haber aprovechado esa situación y de no haber confiado más en mí, en que estaba a la altura de ver si podía estar a la altura de la confianza que Adrián me estaba brindando. Creo que eso fue una situación que me pasó en mi carrera y después de ahí aprendí que a veces lo económico te da una tranquilidad y te da diferentes situaciones, pero en pos del crecimiento y en pos de uno mejorar día a día, creo que no es lo más importante, sino que más a esa edad de 22 años yo hubiese crecido mucho más en ese Argentino de Junín con Adrián que haber ganado unos pesos más, yo que sé, en Atenas de Córdoba. Gracias. Pregunta. No a Juani, reitero la misma apreciación que te hice antes, no es a Juani Brusino, sino es a los jugadores, al jugador. 3 cosas, básicamente actitudes, que le molesten a los jugadores de los entrenadores y 3 actitudes que a los jugadores les guste o sientan placer de, yo no sé, qué suerte que este tipo es así o qué mala leche que este tipo es así. Pero Loro, si vos me hacés hablar de los otros jugadores, no soy un botón, ¿entendés? No quiero poner a todos los jugadores en mi palabra. Juani, ¿cuántos años jugaste al básquet? Y llevo de los 8 años y casi 19, sí, 21 años. Bueno, entonces ha jugado en mínimo en 15, 20 equipos, con lo cual hay 200 jugadores. Debe haber una generalidad de que a los jugadores, es decir, para... Bueno, esto, mirá, entiendo. Para que vea dónde va la pregunta, te pongo el ejemplo. ¿Por qué te lo pregunto? Porque en esa clínica que yo te había dado de Luis, una de las cosas que Escola dijo, yo no sé si Adrián estabas en Mendoza o si Pablo te acordás, dijo, a los jugadores nos molesta cuando ganamos un partido muy importante y nos levantamos y vemos al entrenador que está con 8 diarios leyendo los diarios. Y que cuando perdemos no lee ningún diario. Por ejemplo. Bueno, sí, ni hablar. Creo que el jugador respeta mucho cuando un entrenador le va de frente, cuando le va diciéndole la verdad y que no generándole falsas expectativas. Eso un jugador lo valora mucho. Sabe que después en la cancha el equipo toma vida y bueno, uno se puede ganar más minutos o más situaciones dentro de un juego. Creo que prometerle a un jugador X minutos o X tiros o X situaciones y después no dárselas es algo que al jugador le molesta. Le molesta y he visto situaciones que a veces hasta se ha roto la convivencia por esa promesa o por ese diálogo que después no se pudo cumplir. Por eso el hacer falsas expectativas o el no ir de frente, el jugador lo siente mucho. Bueno, dale, te faltan 2 y 3. No, bueno, y después, por ejemplo, lo que sí le gusta al jugador es cuando le tienen la confianza, le dan herramientas para mejorar lo que viene haciendo mal, porque el jugador sabe lo que hace bien y lo que hace muy bien, pero a veces el jugador no mira mucho lo que hace mal, y a veces que un entrenador venga con un video, con una planilla, con un scouting y te diga, che, mirá, estás pasando muy mal por los pick and roll, quiero que lo mejores para tu próxima temporada, para que puedas seguir creciendo, estás en el tiro de 3 puntos la temporada, los tiros libres la temporada, bueno, si un entrenador va y se lo puede graficar hacia un jugador, las partes negativas, el jugador lo toma con
con mucha, diríamos, a su favor, diríamos, que eso lo aprecia mucho por el hecho de que está queriendo que el jugador mejore. Juani, te hago una pregunta. ¿Cómo es la comunicación con el entrenador principal y con los asistentes? ¿Es la misma? ¿Hay mayor respeto por uno que otros? ¿Hay menos respeto? No, el respeto empieza en cada uno. Yo no voy a tratar diferente a nadie, ya sea el utilero, uno de la hinchada, ¿me entendés? Acá el respeto depende de cada uno. Lo que sí, capaz que hay momentos que al asistente le puede decir cosas que al entrenador no, por el hecho del asistente estar en una posición de filtrar información al entrenador para que no sea todo un lío en ese momento, ¿me entendés? No es lo mismo que yo salga del banco con una visión mía y me ponga ahí a tratar de explicar, a que llamar al asistente y decirle, che, mirá, Lato, fíjate si puede pasar esto, y que bueno, él en el momento que encuentre poder filtrársela al entrenador. Creo que después también está la situación de cómo el entrenador quiere que el asistente se relacione con el grupo, porque yo también he estado en equipo donde el entrenador no quería que el asistente hable con los jugadores, y bueno, como que era medio algo complicado la comunicación ya en sí. Ya no podía hablar con el entrenador y tampoco podía hablar con el asistente, como que en definitiva no iba a salir nada bueno de eso. Pero creo que el respeto es hacia todos, no importa el escalón de cada uno. Bien. Imagínate esta situación. Vos estás jugando y no lo digo por vos, y te hablo en general el jugador. Un jugador está jugando, termina el partido y el padre, exjugador, le dice, ¿por qué no hiciste así y no asá? Y después vas a tu casa y está tu novia. Y tu novia te dice, che, qué guacho este entrenador, que no te pone, o te sacó justo en el momento, te debe pasar también, ¿no? Y después te llama tu agente y te dice, che, Juan, ¿y qué pasó, Duri? Que jugaste poco. ¿Eso te influye a la hora del lunes volver a entrar a la semana y ser el mismo profesional de siempre? ¿Cómo resolvés esas situaciones externas que te pasan a vos? Porque seguramente te deben pasar a vos y a todos los jugadores, ¿no? Bueno, creo que si a un jugador de básquet vos querés hacerle un bien, todas esas situaciones creo que hay que sacarlas, ¿me entendés? Podés hacer el análisis o podés hacer el análisis que vos quieras, pero de otra manera. No después del partido, recordarle que capaz que el entrenador no lo puso, ¿me entendés? Buscar diferentes situaciones donde uno se pueda estar tranquilo y pensar y hacer una autocrítica y ir relacionándose. No echarle más nafta a ese fuego, porque el jugador es muy consciente de las cosas que hace, las cosas que puede hacer o las cosas que tendría que haber hecho. Obviamente, pero, la ayuda... Perdón, ¿son situaciones que vos conocés que les pasan a los jugadores? Te explico por qué. Porque nosotros los entrenadores no solamente tenemos que tener tácticamente que dirigirlos a ustedes, porque cuando ustedes vienen con un combo de cosas que algunos lo saben separar. Y le dicen, no, mira, la novia le dice, no, mira, no te metas en esto porque no es tema tuyo. O al padre le dice, che, mira, déjame de joder porque no es momento, o a la gente, como dijiste vos, que le cortás. Pero hay algunos otros que sí, y son muy permeables
La pregunta entonces sería, aquellos jugadores permeables, ¿cómo te parece que el entrenador tiene que actuar para que no le influyan todos esos comentarios externos que recibe el jugador? Bueno, el diálogo, el preguntarle qué es la visión del jugador, preguntarle cuál es la visión, qué es lo que el jugador piensa, ¿me entendés? Ahí va a haber un conflicto y capaz que hay una solución de ese problema, porque va a empezar un diálogo y en ese diálogo capaz que los dos crecen y la relación crece y ya el jugador va tomando o va viendo de otra forma. Eso puede ser una manera. Después, la verdad, yo si estoy en un equipo, yo, Juan y Lucino, hoy a los 29 años, estoy en un equipo y leo esa situación de un chico que tiene, porque nosotros también los jugadores leemos y sabemos que a veces en los chicos más chicos eso pasa. Yo trataría de apartarlo, yo jugador, agarrarlo a un par mío y de hablarle, de apoyarlo, de ver cuál es la situación que él lo afleja y cuál sería, y darle herramientas para poder que él crezca y que él se pueda desarrollar y que eso no lo afecte. La verdad que hoy en día en los planteles profesionales también está el psicólogo deportivo, que creo que eso es una función muy, muy importante y te diría fundamental, que hay otra herramienta que podría utilizar el jugador para poder seguir creciendo, y eso también depende de cada uno, de cada jugador, qué visión y qué gana tiene de seguir creciendo, de seguir progresando, de qué objetivo y qué metas o qué sueños tiene él para su carrera y para su futuro. Yo he conocido jugadores con talento muy buenos, pero no ven la hora de que termine la temporada para poder irse a su casa. Y yo veo otros jugadores que viven el básquet y se apasionan del básquet y viven cada temporada, que es lo que me está pasando a mí hoy. Yo empecé a los 17 y ya tengo 29, ¿me entendés? Como que me estoy dando cuenta de que no me quedan muchos cartuchos y los que me quedan los quiero aprovechar al máximo y quiero plasmar todo lo que viví al máximo. Por eso, a la respuesta que vos me decís, la comunicación entrenador-jugador para mí es fundamental. ¿Voy con una pregunta? Sí, claro. ¿Puedo? Dale. Tenía una pregunta para hacerle, pero entre líneas, creo que ya me la contestó. Pero, Juani, ¿vos sentís que la vocación de entrenador se apropió de vos? Primera pregunta. Vuelvo a repetírtela. Que la vocación de entrenador se apropió de vos. La vocación dice autoritaria, dice un pensador Kodalov, que me encantó. Yo creí que uno tenía la vocación de. No, la vocación se apropia de uno y no te suelta, es autoritaria. Y la otra pregunta es, creo que me la contestaste, si ¿qué filosofía como entrenador mirás? Si era del entrenador autoritario, que niega la psicología como hay entrenadores que lo hacen, o aquel entrenador que tiende mucho a pensar aparte del jugador como persona y entender los momentos, como hablábamos antes, como escuché que hablaban antes, de la novia, del padre, de entender al jugador fundamentalmente en las partes difíciles. Porque siempre hay un refrán que usamos todos. Hay a los jugadores que enseñan a perder, porque a ganar aprenden solos. Pero dentro de tu vocación, primero si la vocación la tenés adentro, y segundo, que me lo contestes de nuevo, ¿qué estilo de entrenador te gustaría ser? Por eso vos me contestaste la pregunta, porque dijiste que ya le diste importancia, un valor importante al psicólogo dentro del equipo. Pero bueno, me gustaría escucharlo de vos. Bueno, la verdad que si algo en esta cuarentena, ya que no puedo, hace 2 meses, 2 meses y medio que no puedo tirar al aro y eso es algo que nos está volviendo loco, en esta cuarentena traté de buscar a ver qué era lo que me gustaba y qué era lo que uno podía llegar a hacer en el futuro. Y creo que el aprender, el mirar, el escuchar,
es algo que yo lo apliqué desde chiquito, ya sea con mi viejo, que vos lo conocés muy bien, y durante todos los entrenamientos y todos los entrenadores que tuve durante toda mi vida. Creo que se me despertó algo en el sentido de lo que yo viví, poder brindárselo, ya sea, por ejemplo, en esta cuarentena, hacer las charlas que pueda hacer de Zoom con inferiores, con chiquitos del mini básquet, poder utilizar esta plataforma y poder hacerle llegar lo vivido, lo propio. Después, ojalá de esos chicos haya alguien que pueda sacar algo bueno y lo pueda aplicar en la vida. Pero la verdad que a futuro yo siento que me voy a capacitar y voy a querer estar en este ambiente que es el básquet, y el poder dirigir y el poder estar dentro de una cancha de básquet. Pero Correcto. hoy en día también sé que soy jugador de básquet, y los años que me queden de jugador de básquet yo voy a dar el máximo en cada entrenamiento y en cada partido, como para que todo esto que estoy hablando poder hacerlo. ¿Me entendés? Correcto. Porque de nada serviría que yo lo hable, lo diga y sea pura sanata, y después vaya a la cancha y yo como base no ir a presionar al base contrario. Si yo soy el que tengo que marcar la defensa, yo voy a ser el primero en buscar el estilo que mi equipo quiere que juegue. ¿Me entendés? Como Sí. que con el ejemplo trataremos de que todo lo que decimos, hacerlo. Correcto. Esta pregunta la hago por qué la vocación, nombro la palabra vocación de entrenador, porque hay jugadores que a lo mejor a vos deseas a lo mejor el día de mañana ser manager, que deseas ser periodista, que deseas ser comerciante, porque por ahí hay mucha gente que se ha saturado del básquet y por ahí no quieren saber nada. Entonces, creo que me lo está diciendo entre líneas que estás pensando en eso, pero podrías adoptar otras actividades en tu mente que querés aplicar el día de mañana, que justamente no sea entrenador. Y no está mal que nada de eso elijas. Es tu convicción para el futuro, porque del básquet, como lo dijiste vos, quedan pocos cartuchos y tu vida continúa, y la parte que vas a tomar a partir de que dejé el básquet, en la vida recién empieza. Esto lo decimos los más grandes, que ya sabemos, tenemos años vividos. Por eso te preguntaba la vocación, y en el caso de elegir esa vocación, si te gusta más ser el entrenador autoritario o te gusta más aplicar la psicología en el equipo y con cada uno de los jugadores. Y es que a veces, por más también psicología que apliques, hay momentos que la palabra firme o el látigo va a tener que estar, ¿me entendés? Hay cuestiones que se pueden hablar y está todo bien, pero después hay un convencimiento, hay un estilo que me imagino que cada uno de ustedes debe tener, que eso no lo cambia por nada, por más que pueda hablar o por más que el diálogo que puedas tener. El ser humano es uno y sabe que cuando el convencimiento a veces es mucho más que otras cuestiones. Y bueno, yo espero que el día de mañana poder tener un montón de herramientas para poder brindársela a quien sea, como vos me dijiste, ya sea en un comercio o siendo representante o siendo jefe de equipo, pero tener herramientas y herramientas útiles para poder brindarles, que creo que eso es lo más importante. Muy bueno. Juani, mencionaste al psicólogo deportivo. ¿Has tenido alguna charla alguna vez con un psicólogo? Si es así, decime una cosa que hablaste con el psicólogo deportivo, si se puede. Y yo hace 3 años que hago terapia. 3 años. ¿Me entendés? Si vos me conocías a los 23, esta charla yo a los 23 no la podía haber dado. Porque yo a los 23 ni hablaba, o no sabía hablar, o no sabía expresarme, o si me expresaba me largaba a llorar. ¿Me entendés? Por eso te estoy hablando de que yo trato de a través de la psicología ya de esos 3 años, hacer un cambio, y ese cambio que no sea solamente de palabras, sino también de hechos. El psicólogo, yo hablo mucho de los sueños.
que en un momento yo dejé de soñar, dejé de buscar situaciones, de estar incómodo, de ponerme nervioso, sino que estaba en una meseta donde, bueno, juego, bien, mal, cobro mi plata, me vuelvo a Cañada, estoy con mis amigos, vamos otra temporada, y como que pasaba la vida, ¿me entendés? Pasaba la temporada y me iba a mi casa contento, y bueno, otro equipo, y bueno, y llegó un punto donde yo interiormente me planteé, más cuando fui padre, y me planteé y dije, ¿qué quiero para mi hijo? Mostrarle que nada importa y que todo sigue igual y que siempre va a ser así, o que se puede vivir de otra forma, se puede vivir haciendo lo que te gusta, que te importe, que va a haber situaciones malas y que hay que trabajar para superarlas, y que para llegar a tus sueños hay que poner un ladrillo, el otro ladrillo al lado, e ir construyendo una base para que yo de acá a 2 años quiero jugar en Europa, ¿me entendés? Y capaz que vos me decís, bueno, tenés 29, y bueno, pero estoy soñando y estoy haciendo todo lo posible para irme a jugar a Europa. Y me decís, quiero ser entrenador el día de mañana y quiero estar en la Liga Nacional, y bueno, ahora me estoy poniendo esos ladrillos que capaz que como jugador en ese momento no lo estaba haciendo. Y bueno, la psicología me fue ayudando, y yo trato de aprovecharla las veces que puedo, porque es una herramienta donde me hizo abrir la visión, y para mí es fundamental. Creo que fue un cambio muy importante en mi vida. Y bueno, también tuve la suerte que en planteles estuve con psicólogos deportivos, y hay momentos que el jugador duda de sí mismo, y la duda en sí mismo es terrible. Siendo jugador o siendo una persona que tiene que abrir un comercio a las 7 de la mañana, ¿me entendés? Dudarse de uno mismo es algo que yo lo trabajo todos los días en terapia, que creo que se trata de reforzar la confianza y de reforzar lo que uno siente por uno mismo, para estar tranquilo y poder brindarle seguridad hoy en día, por ejemplo, a mi familia, a mi hijo, más que nada. Alejandro Asenjo, ¿querías preguntar, Flecha? Se te escucha todo. Tomaste mucho anoche, Flecha. No se te escucha nada. Vamos mientras con acá Felipe Guzmán quiere hacer una pregunta desde Chile. Micrófono abierto, Felipe, adelante. Hola, Juani. Buenas tardes a todos. Quiero hacerte la siguiente consulta. ¿Cómo consideras tú como jugador cuando un entrenador joven de 30 años toma un equipo profesional, ¿cierto? Un primer equipo, y este jugador no fue un gran jugador digamos, como jugador, pero hizo todas las capacitaciones, quemó todas las etapas de minibásquet, infa, cadete, juvenil, por asistente primer equipo, y de ahí, y en su plantel él es muy joven, tiene 30, 31 años, y le toca dirigir un equipo que es jugadores consagrados, ya que han ganado todo, de 35 años, 33 años. ¿Cómo consideras tú que tiene que ser la relación de entrenador joven con ese grupo de jugadores? La verdad que no creo que es algo de edades, sino es de capacidad, que creo que ahí es donde el jugador te toma el tiempo o duda más, ¿me entendés? En ese sentido, no sé cómo te lo puedo decir, en el sentido de, somos jodidos, ¿me entendés? Eso habría que cambiar, porque uno, si realmente ve que ese entrenador, más allá de la edad que tenga, te puede poner su filosofía y puede brindarse y dar soluciones y dar herramientas, no tiene por qué
la edad ser un problema, al contrario. No lo veo como un justificativo para que haya algún problema, sino es cuestiones de capacidad a nivel profesional, diría. Claro. Dale, no, bien, gracias. Bien. Chicos, ¿alguna pregunta? Juan, ¿y vos preparaste algo? Mirá, ya llevamos 1 hora y pico y te veo anotando algo. ¿Preparaste algo o no? ¿O son preguntas que...? Pablo, Lucas Parodi creo que quería hacer una pregunta. A ver. Lucas. Vamos, Lucas, dejá tocar la cámara y soltate. Me suelto. Hola, Juanín. ¿Se escucha? ¿Cómo andás, papá? Sí, Sí, Lucas, se escucha ahora. ¿Qué objetivo tenés a largo plazo en el básquet? ¿Que quisieras jugar en la NBA, en Europa, después en la NBA, y también seguir siendo jugador profesional y después técnico, o ser periodista? Mirá, Capo, mis objetivos hoy en día son poder ganar la Liga Nacional, es un sueño que tengo desde muy chiquito, el poder medirme a nivel internacional, que creo que eso es algo que si no lo logro va a ser algo pendiente y culpa mía más que nada, porque he perdido varios años donde podría haber aprovechado un poco más y bueno, después el tiempo lo dirá, pero seguramente en los años que me quede de profesionalismo hacer todo lo posible pero con hechos más que nada, que creo que eso me va a dejar tranquilo a mí, en poder brindarme al máximo en una cancha de básquet. Creo que lo que pasa en el futuro uno se preparará y bueno, la profesión o lo que tenga que ser me tomará y llegará el momento. Pero ahora, como te dije antes, tengo sueños y trato en lo deportivo tratar de lograr que eso pase. Y ya cumpliste, lo último, ¿y ya cumpliste un sueño grande que tuvieras en tu niñez para ir hacia adelante, o te faltan cumplir? Y bueno, el ser papá joven creo que fue algo que me cambió un poco el esquema y lo recibí bueno, todos los que son papás lo habrán pasado. Fue algo muy lindo en el sentido de que me hizo temblar el piso y centrarme en otras cuestiones que no eran las que venía centrándome. Así que sueños todavía tengo y voy por ellos. Gracias. Juani, ayer tuvimos una charla, la verdad, muy enriquecedora, no sé si pudiste verla o no, pero con Phil Handy, que es un asistente de los Lakers, que fue asistente de Cleveland. Y cuando hablamos del tema de la relación del entrenador, de los líderes, él tuvo un fallo inconsciente y contó cuando iban perdiendo 3-1 con los Golden, entraron al vestuario muy calmo y que el coach Tyron y el coach LeBron dijo, porque él estaba en ese momento asistente de Cleveland. ¿Sentís que ese liderazgo, que podés asumir ese liderazgo de ser, entre comillas, el segundo entrenador de un equipo, sobre todo por la función que tenés en la cancha? El tema es poder respaldarlo con hechos. ¿Me entendés? LeBron James lo respalda con hechos. No te estoy hablando de cómo juega, pero si no. Pero sí. Te quiero decir, uno como jugador puede tener la iniciativa de decir, de hablar, pero también yo, por ejemplo, este año tenía 4 americanos. Y los americanos te toman el tiempo, ¿me entendés? Si vos hablá y no haces, como que llega un punto que lo que hablás no se demuestra en la cancha. Y creo que el liderazgo pasa más por lo que uno realiza y yo he conocido líderes que en el vestuario no hablan y hay líderes que en el vestuario hablan en el vestuario y hablan en la cancha y yo he conocido líderes que en el vestuario no hablan pero en la cancha
te ganan partido y te ganan playoff y hacen del equipo que el equipo juegue mucho mejor. Y yo, en lo personal, si el entrenador me brinda esa función, yo trataré de estar a la altura, trataré de buscar todas las herramientas necesarias para poder afrontarlo y asumirlo. Creo que me siento con la capacidad de poder tomar ese título de liderazgo, diría. Después, bueno, me puede salir bien o me puede desanimar. Eso ya es... depende de resultados. Vos sabés que hace 1 hora y 10, o sea, 70 minutos que estamos hablando, y celebro entre todos, y a vos también, que no hemos mencionado absolutamente que tenés un hermano jugando en la ACB hoy, pero un ex NBA. No sé si algunos de acá capaz que no lo saben, la mayoría sí. La pregunta sería, ¿dejaste ya ser el hermano de o todavía alguno te relaciona? No, la relación siempre está. El tema, Pablo, que nosotros venimos de una familia, somos 5 hermanos. Yo tengo 3 hermanas más grandes, profesionales las 3. Tengo a mi papá, a mi mamá. Mi papá tiene una fábrica que hace 25 años que se levanta a las 5 de la mañana y vuelve a las 4 de la tarde con 70 y pico de años hoy en día. ¿Me entendés? En ningún momento o diríamos, se colgó de un hermano que esté en la NBA o un hermano jugando en la NBA, ¿me entendés? Él siempre nos dio una educación de cuestiones muy claras, que cada uno elija lo que quiera y que cada uno pueda cumplir su objetivo y sus metas y sus sueños. Y ahí es donde ellos dieron todas sus herramientas y todos sus elementos para que nosotros podamos hacer lo que nos gusta. El Nico, la verdad que él porque no se anima a hablar, ¿viste? Pero lo que vivió el Nico y la carrera que tuvo el Nico en ese sentido fue de superación constantemente. Yo te lo digo porque soy el hermano y me crié con él. Era un chico que tuvimos que ir a la fonoaudióloga, ¿me entendés? Y con un montón de problemas que se fueron agravando y bueno, y así todo, con el apoyo familiar y con todas diferentes situaciones fuimos saliendo. Encontramos a Mariano Aguilar, que fue un momento que nosotros teníamos 15, 13 años, que realmente ya teníamos el deseo de ser jugadores profesionales o teníamos el sueño de jugar en la Liga Nacional, y él en sus últimos años nos lleva a un club, San Martín de Marcos Juárez, no me olvido más, un verano a las 2 de la tarde, todos los días en un colectivito, con su hijo Francisco yendo a entrenar y él siendo jugador todavía. Y bueno, fue ahí donde nosotros fuimos viendo, donde nosotros fuimos respirando al lado de Mariano lo que podíamos llegar a vivir en un futuro. Y bueno, nos gustó. Nos brindaron en San Martín todas las herramientas para hacer nuestros primeros pasos y constantemente te puedo decir que los brucinos tratan de querer progresar sin pisarle la cabeza a nadie, pero trabajando con responsabilidad y con educación y con respeto antes que nada para que poder cumplirse y poder hacer lo que nosotros deseamos y soñamos. La verdad que si vos me decís de un hermano, no, yo te hablo de una familia, porque como vos me decís de mi hermano, yo tengo 3 hermanas que en ningún momento dejaron de soñar o de planear sus cuestiones por tener 2 hermanos que juegan profesionalmente al básquet. La verdad que en ese sentido, familiarmente,
nos sentimos muy, muy apoyados y creo que eso fue muy importante para hoy donde está el Nico y hoy donde yo decido estar. ¿Puedo agregar algo? Juani, ¿terminaste los estudios vos? ¿Qué importancia le das a los estudios? Terminé los estudios, sí. Me interesa estudiar algo más. La verdad que en esta cuarentena empecé a estudiar inglés, algo que lo había dejado relegado en mi infancia. Mi mamá nos mandaba a donde se estudia inglés y nosotros en vez de ir a inglés nos íbamos al club, ¿me entendés? Porque nos quedaba de paso. Con el Nico hacíamos que íbamos a inglés y nos íbamos al club y en vez llama una vez a la profesora y dice, che, mirá, Noemí, hace 2 meses que estás pagando y los chicos no vienen. Y bueno, hoy en día en esto de mejorar y de agregar cuestiones a uno mismo, el inglés para ser entrenador o para ser jugador es fundamental. Y si uno quiere ir a jugar a Europa o a algún lugar, por lo menos lo cotidiano y el diálogo basquetbolístico tiene que estar. Y bueno, es algo que para mí el estudio enriquece mucho y cada vez que tengo una charla y cada vez que puedo hablar con algún chico, le recomiendo que primero termine sus estudios y después que intente buscar lo que realmente le gusta para poder afrontarlo con ganas, que eso también es importante. Pablo, ¿me dejás agregar algo? Sí, por favor. Vos sabés que, Juani, te corrijo yo, porque si no tu viejo te va a matar. Tu viejo tiene 68 años y cumple el mismo día que yo los años, el 24 de febrero. 68. 71 le mandó, queda grabado esta charla. No, vamos a querer. Pero no solamente eso. La vamos a editar y le cortamos ese pedazo. Sí, porque no nos maten. No pasa nada, no pasa nada. No, en absoluto. Y también nosotros vivimos a pocas cuadras de distancia, y con el Flaco somos amigos de tomar café. Quiero reforzar un poco el concepto que decía Juani de los padres. Con el Flaco somos de tomar café en un café muy popular de Cañada de Gómez y estamos siempre juntos. Jamás habla de los hijos. Cuando queremos hablar del Juani o de Nico, yo aprovecho la parte cuando no hay nadie y le pregunto por ellos, porque yo sé que en grupo él no me lo va a contestar esa pregunta. Pero no solamente eso, las chicas, las hermanas, le gustaba mucho patín y los padres siempre le acompañaron a todos lados a patinar y a entrenar, y creo que han participado en campeonatos argentinos, y cuando los dos chicos se dedicaron al básquet, estuvieron siempre al lado de él, pero jamás, a mí como entrenador, jamás se me ha emitido una sola palabra de cuando y a veces había que castigarlos porque me habilitaban, ¿no es cierto? Jamás me han dicho nada, ¿ya? Pero siempre han estado al lado de ellos. Yo creo que hay mucho de la crianza de ellos y la formación de ellos que los padres hayan tenido ese comportamiento, sinceramente, porque debo destacar la parte, lo han llevado a campamentos, Juani es así, y siempre ha estado, y hasta el día de hoy están ahí, pero siempre en silencio como un ángel de la guarda, siempre protegiéndolo, pero dejando que hagan su vida. Eso, mis felicitaciones para los padres, porque realmente creo que influyeron mucho en la formación de ellos y de las chicas, por supuesto, ¿no? Decisivo, ¿no? Que los padres tengan esa ubicuidad tan necesaria cuando desde muy jóvenes empiezan a recibir dinero, que les pueden volar la cabeza a los jóvenes. Por eso totalmente es muy importante que los padres estén ubicados. Y bueno, el ejemplo que nos da Juani de que el viejo se levanta a las 5 de la mañana y sigue laburando a los 68, no a los 72, es muy importante. Así que felicitaciones a toda la familia. Pablo, yo creo que ya hace 1h20 que lo tenemos a Juani. A mí me gustaría despedirlo diciéndole, no por cómo juega el básquet brusino, está claro, es decir, no estoy pensando cómo tira, cómo pasa, cómo pica, que los entrenadores, por lo menos yo quisiera tener 12 brusinos en el equipo. El pensamiento de
que él acaba de poner acá en una hora, me parece que es clave para que los equipos tengan éxito. Y bueno, indudablemente que no todos piensan de la misma forma, sino habría una competencia por el primer puesto feroz. Porque te reitero, independientemente de cómo juegan, yo a veces digo que quisiera tener en mi equipo 5 y nombro algún jugador. Por ejemplo, nombro uno que no tengo porque es bueno, 5 Lolo Farabelo, que lo tuve yo en mi equipo, aunque no sepa picar, aunque la pique con el codo, aunque no, bueno, no me importa, yo quiero tener 5 así. Entonces, quisiera tener 2 y Juan y Brusino en mi equipo, esperemos algún día poder tenerlo, y te despido con esa idea, Juani, y te agradezco inmensamente este tiempo que nos regalaste. Pablo. Vos sabés que, déjame agregar algo, perdón, Juani, realmente esta charla que hemos tenido con vos, hace rato que no la teníamos, porque cuando venía Cañada siempre, y hay algo que aplaudir de Juani, no se olvidó nunca de los amigos de la infancia. Eso también no es un tema menor, porque hay un reconocimiento a todo lo humano que es, y me ha sorprendido como persona su salto de calidad que ha pegado, incluso como padre, como persona que ha madurado muchísimo, y realmente, y las condiciones la tiene, porque es educado, tiene su personalidad, una personalidad muy fuerte, pero hablando de fuerte no quiero decir que sea autoritaria, sino de bases sólidas, que creo que la psicología lo ha ayudado en ese sentido, pero realmente me ha sorprendido gratamente su comportamiento que he tenido en la charla, y por supuesto que va a seguir mejorando. Bueno, gracias Lenín por tu aporte. Yo quiero aportar que nosotros acá en Bahía Blanca tenemos muchos casos de jugadores que se han criado en un club, han hecho una carrera exitosa y cuando volvieron a ese club, a ese barrio, le dieron muchas cosas, le devolvieron cosas. Y te imagino, a ver si me equivoco, alguna vez nos vamos a cruzar, volviendo a tu Cañada de Gómez cuando termines y donando 10 pelotas para que los pibes jueguen al básquet. Porque eso habla de que tenés buen corazón, se nota, en la charla que tenés buen corazón, se nota que venís de una buena familia, y no tengo ninguna duda que los que nos gusta el básquet tenemos que celebrar estas cosas, estimularlas y replicarlas en cada uno de los rincones del mundo, no de nuestro país solamente. Así que yo te agradezco también profundamente, has dado sólidas muestras de madurez y te deseo deportivamente lo mejor para que te vaya muy bien y te deseo que personalmente cumplas todas tus metas. Así que fue un honor muy grande tenerte acá con nosotros. Bueno, algo chiquitito con relación a lo que estabas diciendo. La verdad que uno no espera el terminar o el volver. Durante estas temporadas hemos podido aportar y poder hacer diferentes donaciones al club, ya sea yo, mi hermano ha donado un lugar donde se pueden, ¿cómo te puedo decir? Un Zoom, diríamos, un Zoom donde hay camas, donde se pueden hacer encuentros de mini básquet y encuentros un lugar donde dormir y estar para diferentes actividades en el club de nosotros, que es Adeo de Cañada de Gómez. Nosotros la verdad que estamos muy agradecidos y muy, muy contentos de pertenecer a ese club porque nos brindó la posibilidad de ser hoy en día lo que somos con relación al básquet. Nosotros, al club, el sentido de pertenencia es algo fundamental y es algo que pregonamos cada vez que tenemos la posibilidad de, por ejemplo, hoy en estas charlas. Así que desde ya el respeto para todos, agradecerle de corazón, darme esta posibilidad. Espero que haya sido interesante y que hayan podido disfrutar. Yo lo disfruté mucho, sufrí al principio un poco, transpiré como en un partido de básquet, pero la verdad que me voy con más contento y con un miedo menos, que creo que eso es lo más importante que me puedo permitir a mí como persona. Así que muchísimas gracias a ustedes y salud. Bueno,
el día lunes a las 15, José Guerriña, el entrenador brasileño que nos va a contar muchas y buenas cosas. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Juani. Loro, gracias, Juani. Un beso saludos. a vos. Un beso a vos y nos vemos. Chao, Pablo. chao. Olefi, no, por favor. Pablo, ¿cómo podemos, que me pases el Zoom, que me pase Está grabado, Lenín. Después me pedís, ¿Está grabado? yo te lo paso. Listo. Y si lo grabo, te hago un videito de YouTube. Ahí está, listo, tomado. Listo. Juani, un gran abrazo. Dale. Como siempre. Nos vemos, Chao, Lenín. gracias. Nos vemos. Chao, chao.